Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Tania Danae Rodríguez González, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y el día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Cabe destacar que esta actividad o este tema es parte del cuarto semestre del módulo 7 de la materia o asignatura Cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Entonces, para empezar, tenemos que ver qué es una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, la definición es que son aquellas ecuaciones que relacionen una función, es decir, una variable dependiente, su variable o variables independientes y sus derivadas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero hay diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Una de ellas es por medio de derivadas parciales. Este método contiene diversas derivadas parciales de una o más variables independientes. Pero en este caso vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver las ordinarias lineales. ¿Cuáles son las características de este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, pues es que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente y que la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales? Primero, tenemos que reescribir la ecuación diferencial ordinaria para que tenga la forma de y sobre dx más px por y igual a gx. Después, encontramos el factor de integración. Multiplicaremos el factor de integración en ambos lados de la igualdad y por último, integraremos ambos miembros de la ecuación. Para entender un poquito más el tema, voy a explicar el siguiente problema. Para comprender este tema de una manera más práctica, veremos el siguiente problema o ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo sabemos que esta es una ecuación diferencial ordinaria del tipo 1? Bueno, primeramente sabemos que una ecuación diferencial ordinaria tiene una variable dependiente, su derivada y aparte tiene variables independientes, ¿sí? De esa manera sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria del tipo 1 o de orden 1? Bueno, sabemos porque su variable dependiente y su derivada es de orden 1. Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, podemos utilizar el método del factor de integración o integrante, y este se lleva a cabo con los pasos ya antes descritos. Tenemos aquí la ecuación diferencial ordinaria, lineal o de primer orden, y el primer paso es convertir esta ecuación diferencial ordinaria en el tipo y más px por y igual a gx. Esta ecuación tiene que convertirse a este tipo. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros convertir esta ecuación en este tipo? En este caso lo que podemos hacer es eliminando la x que está junto a la derivada de y. ¿Y cómo podemos hacer esto? Es dividiendo cada una de las variables entre x. De esta manera convertiremos la x en 1. Entonces vamos a hacerlo. Anotamos de nuevo la ecuación diferencial y dividimos cada una de las variables entre x.
Al simplificar nos quedaría de la siguiente manera. Y se fijan, ya tenemos la ecuación de este tipo. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Tenemos que identificar qué es Px y qué es Gx. Podemos anotarlo aquí, vamos a anotarlo con otro color. Px sería menos 4 sobre x. ¿Por qué no tomamos en cuenta la y? Porque acuérdense que la y es por la que vamos a multiplicar Px. Y por otra parte, Gx sería x al cubo exponencial a la x. Entonces ya tenemos qué es Px y qué es Gx. Segundo paso. Encontramos el factor de integración. Y el factor de integración es considerando el exponencial a la integral de Px. Conociendo ya Px, tenemos que sacar la integral de Px y esto es igual a la integral de menos 4 sobre x. Al momento de nosotros integrar, la respuesta es exponencial de menos 4 logaritmo natural de x. Y la respuesta sería 1 sobre x a la 4. Al momento de nosotros tener el factor de integración, tenemos que multiplicar cada extremo de la igualdad, es decir, ambos lados de la igualdad, por el factor de integración. Entonces, anotamos la ecuación, que es esta. La encerramos entre paréntesis, la multiplicamos por el factor de integración, ponemos el igual y después ponemos el otro extremo de la igualdad o de la ecuación. Lo encerramos entre paréntesis y también igual multiplicamos por el factor de integración. Multiplicamos uno sobre x a la 4 multiplicado por dy sobre dx. Recuerden que y primera derivada es igual a dy sobre dx menos 4y sobre x por 1 sobre x a la 4. Sería 4y por 1 sería menos 4y y x por x a la 4 sería x a la 5. Ponemos igual, multiplicamos igualmente el numerador por el numerador, en este caso por aquí sería 1, x al cubo exponencial a la x sobre x a la 4. Simplificamos y tenemos a dy de x sobre x a la 4 menos 4y sobre x a la 5 igual a x al cubo exponencial a la x sobre x a la 4. Al simplificar esto nos daría dy de x a la 4 menos 4y sobre x a la 5 y al momento de nosotros tener la respuesta al multiplicar el factor de integración por ambos extremos de la igualdad, nosotros tenemos que integrar ambos extremos de la igualdad. Como aquí tenemos una derivada, se cancela
Y entonces vamos a derivar solamente este y este. La derivada de menos 4y sobre x a la 5 sería y sobre x a la 4. Y la derivada de e a la x sobre x sería integral exponencial de x más c. Para saber la solución de esta ecuación tenemos que despejar la y. Entonces x a la 4 la pasaremos al otro lado. Como está dividiendo, pasa multiplicando. En este caso, como hay dos sumas, se van a multiplicar a cada una. Entonces, integral exponencial de x por x a la 4 más c por x a la 4. Y aquí tendríamos ya nuestra respuesta.